tratar de analizar algunos detalles relativos a la función final que va a tomar este poder delante de Dios y de acuerdo a la profecía bíblica. Hemos leído la lectura de Eclesiastés 1:9 y en este sentido quisiera decirles de que lo que el sabio Salomón estaba diciendo es algo que tiene que ver con nosotros en los últimos días. Eclesiastés 1:9 dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y no hay nada nuevo debajo del sol. Quiero decirles en esta noche de que Dios ha intervenido muchas veces en los asuntos humanos, pero una de las maneras más peculiares en la que Dios ha intervenido en los asuntos de la humanidad es a través del tiempo profético. ¿Qué entendemos nosotros por el tiempo profético? Es el tiempo que Dios ha determinado en la predicción de ciertos eventos necesarios en el desarrollo del gran conflicto final entre las fuerzas del bien y del mal, y cuando estos eventos se han cumplido, la Biblia nos da a entender en su exactitud que han quedado registrados en los anales humanos, y a eso le llaman historia. O sea que la historia es la confirmación de todos los eventos proféticos que Dios había determinado y que han quedado registrados y confirmados en los anales de la historia. Pero ¿por qué esto vuelve trascendental en las palabras de Salomón al decir: no hay nada nuevo debajo del sol? Lo que él quiere decir es que hay eventos del pasado registrados en la historia que se van a volver a repetir. Y al verlo desde ese punto de vista, podríamos decir junto con él: no hay nada nuevo debajo del sol. Ahora, la pregunta es: ¿por qué Dios permite que ciertos eventos se repitan? ¿Sabe usted que este es un gesto de misericordia de parte del Señor? Porque ¿qué tal si Dios no revelara estos eventos? ¿Cómo nos tomarían nosotros? Nos tomarían de una manera sorpresiva y posiblemente sin ninguna preparación. Pero para aquellas personas que Daniel llama los entendidos, entenderán, Dios permite que estas cosas se vuelvan a repetir y que queden claras al entendimiento para que sean advertidos las personas, advertido su pueblo, de tal manera que nadie sea tomado sin preparación. Ahora, quiero también aclarar que las palabras de Salomón, lo que fue, será, lo que ya fue, volverá a ser, no están queriendo decir que hay un ciclo ininterrumpido, que esto va a durar siglos de los siglos y de los siglos y nunca va a terminar. Al contrario, hay un tiempo llamado el tiempo del fin. Ahí ustedes pueden ver en pantalla los eventos que van a desarrollarse al final. Uno de ellos es el cierre del tiempo de la gracia, en donde se derramarán las plagas, y luego la segunda venida de Cristo, y luego un milenio en el cielo con Cristo y sus santos, donde la tierra queda desolada, vacía, y Satanás y sus demonios quedan prácticamente encadenados por las circunstancias en un periodo de 1000 años. ¿Qué tan cerca estamos nosotros del tiempo del fin? Les invito a leer Daniel capítulo 12, verso número 4, uno de los versos más conocidos en el ámbito adventista. Y dice textualmente: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia que aumentará. Con esas palabras, Daniel
introduce un tiempo llamado tiempo del fin. ¿Qué denota esa palabra para los entendidos? Que llegado ese tiempo, ya las cosas ya no deben de verse como quien dice que vamos a ir añadiendo tiempo. Podemos hacerlo en el cómputo humano, pero en el cómputo divino la cosa cambia. Si hay un tiempo de fin, lo que ha comenzado es un cómputo de cuenta regresiva. Como cuando usted ve que se lanza un cohete a la luna y el cohete empieza a decir 5, 4, 3, 2, 1 y se despega el cohete. ¿Sí o no? Eso es cuenta regresiva. Cuando Dios habla de que ha comenzado el tiempo del fin, nos está diciendo, señores, ahora el cómputo es en cuenta regresiva. Y primera de Pedro 4:7 dice, ¿hasta dónde va a llegar? Y Pedro dice, mas el fin de todas las cosas está cerca, sed pues sobrios y velad en oración. Quiere decir que el tiempo del fin se va a extender hasta el fin de todas las cosas. Ahora, ¿cuándo comenzó el tiempo del fin? Daniel capítulo 12, verso 6 y verso 7. Si ustedes ven en sus Biblias, lo que dice este versículo es que le hacen una pregunta al ángel que hablaba con Daniel y le dice, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Qué es lo que están preguntándole? ¿Cuándo se va a acabar esto? ¿O cuándo se van a cumplir los eventos que marcan el inicio del tiempo del fin? Y luego en el verso número 7, él dice de que ese ángel juró por el que vive por los siglos de los siglos, que sería el tiempo y tiempos y la mitad del tiempo. Y luego añade, y cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué evento marcó el tiempo, tiempos y medio tiempo? Todos los adventistas del séptimo día sabemos que ese término de tiempo equivalente a 1260 días proféticos o 1260 años literales describía la supremacía temporal del sistema del papado, que comenzó su supremacía temporal en el año 538 y se extendió hasta el año 1798. Un 11 de febrero de 1798, ese poder supremo tuvo fin, porque llegó el ejército de la Revolución Francesa, comandado por el general Berthier, y le puso fin a la corona papal de Pío VI. Lo sacó al exilio, él muere en Valencia y los poderes temporales del sistema del papado fueron suprimidos a partir del 11 de febrero de 1798. A ese evento se le conoce como la herida mortal del sistema del papado. Ahora leamos lo que dice el espíritu de profecía acerca de lo que marcó el año de 1798. En el conflicto de los siglos, página 356 dice, pero la parte de su profecía que se refería a los últimos días, debía Daniel cerrarla y sellarla hasta el tiempo del fin. Pero al tiempo del fin, dice el profeta, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Pero desde 1798, el libro de Daniel ha sido desellado. La ciencia de las profecías ha aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. ¿Cuándo comenzó el tiempo del fin? En que el libro de Daniel quedaría prácticamente sin sello, porque dice el sello del libro llegaría hasta el tiempo del fin. Aquí dice claramente, pero desde 1798 el libro de Daniel fue desellado, fue quitado el sello. Quiere decir que fue abierto a la comprensión y al entendimiento de los estudiosos.
que estudian la Biblia en el temor de Dios y con la unción del Espíritu Santo. ¿Qué otra cosa dice también conflicto de los siglos? 565, referida a 1798. Dice bien claro, la herida mortal que le fue ocasionada se refiere a la caída del papado. ¿En qué año dice ahí? 1798. Después de eso, dice el profeta, su herida mortal fue sanada y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Ahí podemos ver una de sus cabezas herida de muerte. Ahí está cuando el 10 de febrero de 1798 las tropas francesas sitiaron el lugar donde estaba el papado. ¿Qué otra cosa dice el testimonio de Jesús al respecto? Que sucedió en 1798. Conflicto de los siglos, página 435. Dice, ¿cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo, cuyo poder estuviera entonces desarrollándose, de modo que se anunciara como nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo? Y luego más adelante dice, no hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuál es el otro evento trascendente? Vimos de que el libro de Daniel fue quitado el sello. Vimos de que comienza con la caída del poder papal en 1798. Pero luego el tercer elemento es que en ese mismo año empieza a surgir la segunda bestia, que ya no nace del mar sino de la tierra, de una tierra de escasos habitantes, y se forma luego una potencia que iba prácticamente a respetar la libertad religiosa y, según la simetría de la profecía, iba a ser totalmente diferente a la primera bestia. Ahí está una ilustración de lo que es la primera bestia. Luego vea la segunda bestia, totalmente diferente en su identificación física. Ahí ustedes pueden ver en la lámina que el 4 de julio de 1776 se dieron dictados totalmente opuestos a los que se daban en el viejo mundo. Dice, todos los hombres creados iguales, dotados por su creador de ciertos derechos inalienables a la vida, a la libertad, a la prosecución de la felicidad. El Congreso no formulará leyes con respecto al establecimiento de una determinada religión ni para prohibir su libre ejercicio. La segunda bestia describe una potencia totalmente diferente a la del papado, con principios totalmente diferentes también a los que el viejo mundo había visto desarrollar en el ámbito cristiano. Ahí tenemos la foto diferente, arriba el Vaticano, abajo Estados Unidos, y una parte de ese lugar emblemáticamente que recuerda a los fundadores de esa nación. Y citan ahí a Thomas Jefferson, que dice, si una ley es injusta, el hombre no solo tiene derecho a desobedecerla, es su deber. Principios totalmente diferentes a los que el papado había desarrollado. Ahora ven ustedes un cuadro comparativo entre lo que era el papado y lo que es inicialmente el surgimiento de los Estados Unidos. Primero, el papado tiene una jerarquía vertical y controlada únicamente por la élite papal. Podemos decir que es un régimen dictatorial. En cambio, Estados Unidos tiene un gobierno republicano, elegido por la gente y al servicio de la gente. El papado tiene como principio intolerancia religiosa. ¿Qué quiere decir eso de intolerancia? Quiere decir que ellos imponen creencias y dogmas a sus súbditos. No lo dejan a la persona la libertad de decidir, elegir si acepta o lo rechaza. En cambio, Estados Unidos se caracteriza por la libertad de expresión,
y las dos grandes libertades que lo caracterizan: libertad civil y libertad religiosa. Tercero, el papado tiene un gobierno que une el poder de la Iglesia con el poder del Estado y por lo tanto puede legislar asuntos religiosos. Estados Unidos tiene el principio de separación de la Iglesia con el poder del Estado y por lo tanto respeta la libertad de conciencia y no impone religión, ni dicta leyes religiosas. Y el último punto, las leyes del papado violan la libertad de conciencia y persiguen a los que no la obedecen. ¿Se recuerdan ustedes de la Inquisición? ¿Sí o no? Ese es un registro histórico que nadie puede evitar reconocer. Estados Unidos defiende a la gente de la tiranía religiosa y política. Pueden ver ustedes entonces como que fueran dos polos totalmente opuestos: Estados Unidos y el papado, el viejo mundo y su historia, y un naciente nuevo mundo con un escenario totalmente distinto. Hablemos un poco de la simetría física de esta bestia. Aparente ser una bestia semejante a un cordero. Tiene los cuernos, dice, como de cordero, pero luego habla como un dragón. En sus inicios, Estados Unidos, al tener en la tipología bíblica la apariencia de un cordero, nos está indicando de que esta nación se iba a regir por los principios de las enseñanzas del Evangelio de Cristo, porque no olvidemos de que Cristo en Juan 1:29 es descrito como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si la bestia tenía apariencia de cordero, es que por un tiempo se iba a destacar por seguir principios bíblicos aprobados por el Santo Evangelio. Hablar como dragón no es consecuente ni natural para una bestia que tiene apariencia de un cordero. ¿O es natural que usted vea a un cordero hablando como un dragón? No es correcto, no es normal. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? Que esta potencia de los Estados Unidos gradualmente iba a ir cambiando de tal manera que el mensaje que saliera de sus labios ya no tendería a acoplarse a los principios del Evangelio, sino a los principios de Satanás. ¿Por qué decimos esto? ¿Qué dice Apocalipsis 12:9? Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama ¿qué? Diablo y Satanás. Hablar como dragón quiere decir que el mensaje iba a divorciarse de los principios del Evangelio e iba a tomar los principios opuestos de Satanás. Pero no olvidemos de que también con el símbolo del dragón, si ustedes leen Ezequiel 29, verso 3, van a encontrar de que Egipto es mencionado como el gran dragón. ¿Y cuáles eran las características de Egipto? Intolerancia contra el pueblo judío, persecución contra el pueblo judío, esclavitud y opresión del pueblo de Dios. ¿Sí o no? Faraón no lo quería dejar ir hasta que Dios intervino con 10 plagas y luego libertó a su pueblo de la opresión de Egipto. Pero ¿quién otro tiene las características del dragón? Apocalipsis 12, versículo 3 y versículo 4 dice que apareció en el cielo un dragón escarlata que quería devorar al hijo de la mujer. Ese hijo es Cristo, porque Cristo nace de la descendencia de Abraham y luego de las 12 tribus de Israel, y luego viene a surgir en su encarnación. Pero el poder del Imperio Romano, a través del rey Herodes, quiso matarlo en su infancia, recién nacido. Por lo tanto, los principios del dragón también fueron referidos a la experiencia de la Roma imperial. Esas características van a ser tomadas por Estados Unidos
dentro de no muchos años siguientes. Dentro de poco vamos a ser testigos de ese cambio, tal como lo dice la palabra de Dios. Ahora veamos las características que la profecía habla de lo que hará Estados Unidos. Número 1, ejercerá la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. ¿Cómo ejercía la autoridad el papado antes? Imponiendo, violando la conciencia y persiguiendo a los llamados contrarios o herejes. Estados Unidos lo va a volver a repetir. Segundo, hace que todos los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Cómo es que van a adorar a la primera bestia bajo la dirección de la segunda? La lógica de la profecía bíblica indica que alguna institución del papado va a tener gran apogeo en Estados Unidos. Y a través de esa institución se va a honrar a la primera bestia, bajo el patrocinio de los Estados Unidos. Tercero, engaña con las señales que se le ha permitido hacer y ordena a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tuvo la herida de espada y vivió. Estados Unidos va a lograr en su cambio radical de desarrollo profético, logrará formar una imagen de la primera bestia, como que usted se pone enfrente de un espejo y usted ve reflejada su persona. Eso es lo que está profetizando la Biblia. Y lo más delicado, Estados Unidos le va a dar facultades a esa imagen, a que cobre vida, a que dirija voluntariamente sus actos. Y dice aquí, hablará, eso implica un mensaje persecutorio, leyes persecutorias, y luego hará matar a quien no la adore. Luego dice, y permite finalmente que la imagen de la bestia ponga sobre pequeños, grandes, ricos, pobres, esclavos y libres lo que se conoce bíblicamente como la marca de la bestia. Todo eso va a ser la imagen de la bestia bajo la tutela de los Estados Unidos, y va a restringirle libertades y derechos porque no van a poder comprar ni vender. En otras palabras, Estados Unidos va a repetir la historia de hostilidad, persecución y muerte que el papado ejerció en el viejo mundo. Ahí podemos ver las dos bestias, si se ven en el espejo se van a ver idénticas en sus características, tal como lo dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué dice el Espíritu de Profecía sobre esto? Testimonio de los Ministros, página 116. Dice, la historia pasada se repetirá, viejos conflictos resurgirán a una nueva vida, y el peligro asediará a los hijos de Dios por doquier. Estudiar el Apocalipsis en relación con Daniel, porque la historia que se va a volver a repetir. Ahora viene el conflicto de los siglos 437 y le explica a usted qué significa que la segunda bestia habla como un dragón. ¿Qué es el hablar según lo significativo de la profecía? Dice el Espíritu de Dios, el hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Por estos actos, la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. La predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo del espíritu de la intolerancia y persecución que tantas pruebas tienen las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante a un leopardo. Y ponga atención a lo último de la declaración. Y la declaración de que la bestia de dos cuernos hace que la tierra
y los que habitan en ella adoren a la primera bestia, indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado. Ahora surge la gran pregunta: ¿cuándo comenzará a cumplirse esta predicción en la América protestante? Conflicto de los siglos 438 y 439. Una cita muy conocida en el ámbito adventista. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyen sobre el poder del Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante, ¿qué es? Habrá formado una imagen a la jerarquía romana. ¿Cuándo se va a comenzar a cumplir esto? Cuando las iglesias, formando un bloque protestante ecuménico, influyan sobre el poder del Estado y le pidan imponga leyes religiosas, ahí comenzará a repetirse en la América protestante la historia que el papado desarrolló en el Viejo Mundo. Sigue explicando: para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. Y sigue diciendo: la imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Los líderes religiosos están buscando eso. Algunos líderes religiosos no solo están contentos con pararse en un púlpito y predicar, se están metiendo en asuntos sociales, se están metiendo en asuntos políticos, y usted se va a recordar de que algunos de ellos aquí en nuestro país prácticamente se metieron hasta formar partidos políticos. Les voy a hacer memoria. Ustedes se recuerdan de un doctor que todavía lo invitan a los panel forum de la televisión como un analista político con un enfoque religioso, el doctor Jorge Martínez. Este doctor Jorge Martínez, que era prácticamente del Tabernáculo Josué, él llegó a formar prácticamente un partido político que tenía el logotipo de un arbolito que le llamaban el Movimiento Unidad. ¿Sabían ustedes que este hombre también fue líder regional de la Alianza Evangélica de América del Sur, Centroamérica y el Caribe? Imagínense con qué trascendencia este hombre ahora estaba formando un partido político y estaba lanzando una candidatura política. ¿De dónde toman ellos el ejemplo? De los Estados Unidos. Estados Unidos lo hace. Senadores evangélicos, senadores protestantes, presidentes protestantes, presidentes católicos, ¿sí o no? Eso es lo que dice la historia acerca de esto. Y por lo tanto, de tal manera que cuando el protestantismo estadounidense dio inicio a este movimiento, todos los demás protestantes del mundo han ido tomando copia, a tal manera que el protestantismo estadounidense se va a convertir dentro de poco en el falso profeta, porque ya no está predicando los principios verdaderos del Evangelio, sino que está predicando los principios del dragón. Ahora hablemos de Apocalipsis 17. ¿Por qué vamos a ver lo que Apocalipsis 17 da de la información referente a esta metamorfosis que va a experimentar Estados Unidos y el protestantismo mundial también? Recordemos que cuando el papado fue herido de muerte y perdió su poder temporal el 11 de febrero de 1798, prácticamente el símbolo bíblico ya no era una bestia que tenía poder político y religioso, porque ya había perdido su poder temporal. ¿Cuál era el símbolo bíblico? El símbolo cambia al de una mujer. Esa mujer se sienta sobre
muchas aguas. Y luego en el verso 15 dice que esas aguas son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. El símbolo de sentarse quiere decir que de alguna manera tiene algún control sobre el mundo. Pero ya no es el control del sistema papal político-religioso, porque ha perdido el poder temporal. Ahora lo hace a través de la hegemonía de su gran organización mundial, conocida como la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ahora, esta mujer no solo se sienta sobre las aguas, sino que cabalga sobre la bestia. Si la bestia es el representativo del poder político, aunque no lo tiene como poder supremo, temporal, siempre influye sobre los gobiernos políticos. Y usted puede ver los videos de la televisión que personajes diplomáticos o jefes de Estado siempre visitan al Vaticano y piden audiencia con el Papa y le piden consejos. Y de ahí derivan muchos cambios que están afectando la política del mundo. Segundo punto que describe Apocalipsis 17. Esta mujer es madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. A ellos se le conoce como la madre del protestantismo. En 1517 el protestantismo se separó y formó un bloque separado de Roma. Pero hoy con el ecumenismo los protestantes están volviendo a la jurisdicción de su madre, la religión romana. Tercero, la bestia sobre la cual cabalga la mujer resume la simetría profética de Daniel capítulo 7, donde se hablaba de que la bestia número 4 tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Recordemos algo de estas 7 cabezas. Prácticamente la primera era Babilonia, la segunda era Medo-Persia, la tercera era Grecia, la cuarta era la Roma imperial y luego tenemos la quinta, la Roma papal, que duró con poder supremo hasta 1798. La sexta cabeza indica de que el papado nunca desapareció, lo único que perdió fue el poder temporal. Ahora, en 1798 ya era un papado herido, sin poder temporal, y eso duró hasta el año de 1929. ¿Por qué razón? Porque el 11 de febrero de 1929 resurge el papado como séptima cabeza, como un poder independiente en un estado independiente llamado el Vaticano. Eso fue a través del concordato de Letrán, donde Benito Mussolini le restaura como una indemnización por los poderes de la Revolución Francesa. Le quitó el Estado del Vaticano. Pero falta la última cabeza, la octava, porque Apocalipsis habla de que el octavo es de entre los 7 y es la misma bestia. Sería entonces el papado sanado totalmente de la herida de muerte al recuperar totalmente sus poderes temporales. Por eso el mismo capítulo 17 dice: la bestia que viste era una alusión al pasado, del 538 a 1798, era un poder político y religioso con supremacía. No es una alusión al tiempo de la herida de muerte. Hasta que llegó el momento de su resurgimiento, la bestia no tenía poder temporal ni hegemonía. Pero luego dice el término "y será". A partir de 1929 ha comenzado un proceso de recuperación que va a tender a la total recuperación del poder temporal perdido. Pero luego habla de 10 cuernos, Apocalipsis 17. Y si usted lee en el versículo número 12, dice bien claro que estos 10 cuernos no han gobernado todavía. La física
o la fisonomía física de la simetría de la bestia indica de que esos cuernos no tienen diadema. Si usted se va a Daniel 7, todas las cabezas tenían diadema, los cuernos tenían diadema, fueron gobernados por poderes temporales en Europa medieval. Si usted se va a Apocalipsis 13, la bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y los 10 cuernos tenían diademas. Pero cuando usted se va a Apocalipsis 17, usted va a ver que no tienen diademas. Y el versículo 12 dice bien claramente: estos 10 reinos o estos 10 pueblos no han gobernado, pero recibirán autoridad y poder juntamente con la bestia por una hora. Ese tiempo de una hora describe un tiempo de corta duración. Ellos van a gobernar juntamente con la bestia. Quiere decir que hasta la fecha ellos no gobiernan todavía. ¿Cuándo gobernarían juntamente con la bestia? Cuando la bestia tome poder y autoridad sobre el mundo. Ellos van a compartir parte de ese reino por un corto tiempo. Ahora surge la pregunta: ¿quiénes son los 10 cuernos? El propósito del protestantismo será entregarle toda su autoridad a la bestia para que la bestia tenga hegemonía universal. Leamos lo que dice Maranatha, el Señor viene, página 193, y póngale atención a los símbolos que describe el espíritu de la profecía. Pregunta: ¿qué entidad le entrega su reino a este poder? Y ella misma responde: el protestantismo. Si el poder protestante, apostatando de la fe y usando el poder del Estado para imponer leyes religiosas, representa la imagen de la bestia, quiere decir que la bestia va a gobernar junto con la imagen de la bestia en el tiempo del decreto dominical, primero en Estados Unidos y después en el mundo, por un corto plazo, juntamente papado y protestantismo. Pero sigue diciendo: el protestantismo, un poder que mientras afirma que tiene el carácter y el espíritu de un cordero y está aliado con el cielo, habla con la voz de un dragón. Está movido por un poder que procede de abajo. Luego dice lo que dice Apocalipsis 17:13. Estos tienen un mismo propósito. Habrá un vínculo universal de unión, una gran armonía, una alianza de las fuerzas de Satanás. Y dice: y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Así se manifestará el mismo poder arbitrario y opresivo contra la libertad religiosa, la libertad de adorar a Dios conforme a los dictados de la conciencia, como lo hizo antes el papado cuando persiguió a los que se atrevían a no conformarse con los ritos y las ceremonias religiosas del romanismo. Y luego al final dice que en esa gran lucha de los últimos días todos los poderes corruptos se van a unir contra los que quieran guardar los mandamientos de Dios y guardar el sábado, que es el mandamiento que señala al Dios creador. Sigue diciendo Maranatha, el Señor viene a los 120. Cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos ¿a qué? A seguir su ejemplo. Todo el mundo va a tener la misma logística en su protestantismo y en su catolicismo. Y va a haber un gran problema para el pueblo de Dios donde quiera que éste se encuentre. Conflicto de los siglos 442. A medida que se gana terreno el movimiento en pro de la observancia obligatoria del domingo, los papistas se alegran en la seguridad de con que ha de concluir por poner a
Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 174, dice: las gentes se unirán bajo una misma dirección, la de la potencia papal, para oponerse a Dios en la persona de sus testigos. Esta unión es cimentada por el gran apóstol. Ahí ustedes pueden ver todo el mundo religioso unido con el mundo católico. Sigue diciendo: eventos de los últimos días, página 114. En los movimientos que se realizan actualmente en Estados Unidos de Norteamérica para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la Iglesia, los protestantes están siguiendo la huella de los papistas. Más aún, están abriendo la puerta para que el papado recobre en la América protestante la supremacía que perdió en el viejo mundo. Y aquí viene una cita muy solemne, hermanos, muy solemne. Y quiero que la lea usted en la pantalla, aunque no la lea audiblemente. Póngale mucha atención a esa cita. La que sigue es la de Maranatha, el Señor viene, página 170. La imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio de la cual se decidirá su destino eterno. ¿Por qué le digo que es una solemne cita? Porque aquí la sierva de Dios le está diciendo a su pueblo que todavía no se ha de terminar la gracia cuando esto se cumpla. Y si esto se cumple antes de que se termine la gracia, quiere decir que hay un peligro para el pueblo de Dios si no cumple la norma divina. ¿Estamos entendiendo eso? Eso es bien delicado. Y luego le confirma y le dice: porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio de la cual se decidirá su destino eterno. ¿Quiere que le parafrasee esta frase? Usted puede haber vencido cualquier prueba, pero si esta prueba no la vence, pierde su vida eterna. ¿Estamos entendiendo la delicadeza de esto? No es fácil. Luego sigue diciendo la cita, citando Apocalipsis 13, del 11 al 17, que vio a la bestia que salía de la tierra, que tenía 2 cuernos, que tenía apariencia de cordero, que hablaba como dragón, y todo lo que hemos ya hablado, que así engaña a los moradores de la tierra, hace que todo pequeño, grande, siervo, libre, rico, pobre, se le imponga la marca de la bestia y que ninguno pueda comprar ni vender. Todo eso ya lo vimos hace un momento atrás. Pero sigue diciendo: esta es la prueba por la que deben de pasar los hijos de Dios antes de ser ¿qué? Sellados. Se lo parafraseo de otra manera. Si usted quiere recibir el sello que lo va a proteger para resistir lo que viene, tiene que pasar esta prueba. Si no la pasa, no va a recibir el sello. Ahora lo confirma lo que sigue. Todos los que demuestren su lealtad a Dios mediante la observancia de su ley y negándose a aceptar el falso día de reposo, se alistarán bajo la bandera del Señor Dios Jehová y recibirán el sello del Dios viviente. Quiere decir que en medio de esa tribulación, el pueblo de Dios debe de seguir siendo reconocido como el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ok. Ahora pongan atención a la parte final de la cita. Está en negrito. Los que renuncian a la verdad de origen celestial. Y yo me detengo a preguntar: ¿quiénes son los que renuncian? ¿Los que nunca conocieron la verdad? ¿O los que la conocen y apostaten de la fe verdadera? Oiga lo que dice: los que renuncian a la verdad de origen celestial y acepten el descanso dominical recibirán la marca de la bestia. Quiere decir que alguien que apostate de la fe,
no va a lograr salvarse. Ahí dice lo que dice Apocalipsis 13:4. Y vi, dice, que la herida mortal fue sanada y toda la humanidad o toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Ahí está. Ahí tenemos al dragón que quiere perseguir a la mujer que representa a la iglesia. Ahí están los ejemplos del pasado de todo lo que hizo el imperio romano papal en la Inquisición. Más de 150 millones de personas murieron por querer tener libertad religiosa y no querer aceptar imposiciones religiosas y herejías del papado. Ahora pregunto, ¿qué es lo que nosotros estamos aguardando? ¿Qué falta por cumplirse? El evento preponderante es la imposición de la marca de la bestia. Y aquí tenemos un ejemplo de cuando esto se dicte y se haga oficial a niveles mundiales. El día sábado vamos a ampliar este punto porque ese va a ser el tema, la ley dominical. Con la ayuda del Señor vamos a dar más detalles de estas cosas. Pero sí puedo decirle de que nosotros debemos de estar muy atentos a las señales de los tiempos. Las persecuciones del pasado van a volver a florecer. Las hostilidades del viejo mundo se van a hacer realidad en el nuevo mundo. Y todo va a ser relativo a observar el sábado o observar el falso día de reposo, el falso domingo. Sigue diciendo testimonio para la iglesia, tomo 9:231. Dice, Satanás ha obtenido el control de las iglesias apóstolas, pero hay un pequeño grupo que resiste su supremacía. Si pudiera borrarlo de la tierra, su triunfo sería completo. Así como influyó sobre las naciones paganas para destruir a Israel, así en el cercano futuro incitará a los poderes malvados de la tierra para destruir al pueblo de Dios. Esa es la gran crisis que viene y que el pueblo de Dios tiene que soportar en victoria. Sigue diciendo, eventos de los últimos días 191. Cuando se ponga en vigencia el decreto que ordena falsificar el sábado y el fuerte clamor del tercer ángel amoneste a los hombres contra la adoración de la bestia y su imagen, se trazará claramente la línea entre lo falso y lo verdadero. Entonces los que continúen aún en transgresión recibirán la marca de la bestia. Y fíjese esta cita. Ha quedado probado que un periodo de gran oscuridad intelectual favoreció el éxito del papado. Eso fue la edad oscura del 538 a 1798. Pero ¿qué sigue diciendo la cita? Todavía se demostrará que una época de gran luz intelectual es igualmente favorable a su éxito. En el siglo XXI, en la era de la luz, en la era de los conocimientos de la tecnología y en el tiempo en que la ciencia de la profecía también ha aumentado, el papado va a seguir teniendo éxito. ¿En quiénes? En los que no se sujeten a esta Biblia ni a sus principios. Todo esto, hermanos, es muy solemne. Y finalizo con esta cita. Mensajes selectos como 1, página 236. El sendero de la verdad se halla al lado y cerca del sendero del error. Y ambas sendas pueden parecer ser una para la mente que no es guiada por el Espíritu Santo y que por lo tanto no está pronta para discernir la diferencia entre la verdad y el error. Por lo tanto, amados hermanos, el deseo y oración de este servidor es que ustedes y yo sigamos atentos a las señales de los tiempos. Toda esta
esta semana vamos a seguir estudiando la preparación para la crisis final. Y creo que usted y yo sabemos que sin Cristo no podemos resistir. Necesitamos estar más arraigados y cimentados en Cristo, más celosamente dispuestos a obedecer su santa ley, a respetar el sábado y a predicar el mensaje del tercer ángel. Y con la providencia divina nos vamos a enfrentar a este momento difícil y con la ayuda de Dios podemos alcanzar la victoria. Así que les sigo invitando para que el día de mañana, con la ayuda de Dios, puedan hacerse presentes. El invitado del día de mañana es el doctor Aníbal Cabrera y él va a tener un tema muy importante. En la radio, lamentablemente, la cuña no salió completa, pero les voy a decir el tema. En la radio iba a decir el tema: lo que Dios no unió, lo separará el fin del tiempo profético. ¿Y a qué me refería yo cuando decíamos lo que Dios no unió, lo separará el fin del tiempo profético? Sencillamente nos referíamos a la unión ilícita entre la iglesia y el Estado. El doctor Cabrera va a dar más detalle de esto el día de mañana. Así que les invito, y el día jueves vamos a tener el resurgimiento del sistema del papado y su función final. Y el día viernes vamos a estudiar un nuevo orden mundial, la triple alianza perseguidora y los eventos destinados para el fin. Así que, amados hermanos, les agradezco su apoyo y su asistencia y que el Señor les bendiga.